corazón antiguo de Querétaro, donde las campanas de las iglesias aún guardan el eco de los tiempos coloniales, existe un templo que muchos lugareños evitan después del anochecer. Es un lugar donde los muros de cantera rosa parecen escuchar, y las sombras, esas sombras largas que se proyectan en el patio, parecen recordar. Esta es la historia de una cripta que nunca debió abrirse y del espíritu de un niño que por siglos no pudo descansar en paz. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Todo comenzó durante la restauración del antiguo templo franciscano, un proyecto que buscaba devolverle el esplendor de antaño. Los trabajadores pasaban sus días entre andamios y polvo de piedra, hasta que un día, en una zona poco transitada del santuario, encontraron algo extraño. Una sección del piso sonaba hueca. No era un eco normal, sino un sonido profundo y resonante, como si debajo hubiera un vacío esperando. La losa era distinta a las demás, más pesada. Estaba marcada con un símbolo inusual, una cruz torcida, grabada de forma apresurada y casi violenta. Intrigados, los trabajadores se reunieron alrededor. Un hombre llamado Ignacio, que conocía todas las leyendas del barrio, se agachó y pasó la mano por la fría piedra. En voz baja, casi para sí mismo, comentó: aquí enterraron a alguien que de verdad querían que se quedara aquí abajo. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Con palancas y mucho esfuerzo, comenzaron a mover la pesada losa. A medida que la piedra se deslizaba, descubrieron que estaba sellada con un mortero tan grueso y antiguo que parecía más una jaula que una tumba. Era como si su propósito no fuera impedir que alguien entrara, sino que algo saliera. Cuando finalmente lograron romper el sello, un aire helado y denso ascendió desde la oscuridad. Con él llegó un olor extraño y penetrante. Era una mezcla de incienso viejo, tierra húmeda y algo más, algo orgánico y antiguo, como flores secas olvidadas por siglos. Al asomarse con sus linternas, iluminaron una pequeña cripta. Adentro solo había un pequeño ataúd de madera ennegrecida, casi desintegrado por el tiempo. Pero había algo profundamente inquietante. Una gruesa cadena de hierro oxidado envolvía el féretro, sujetándolo con fuerza. Y sobre la tapa, un rosario roto yacía cubierto de polvo, con la última cuenta arrancada, como si alguien la hubiera jalado en un último acto de desesperación. Ignacio, con la voz temblorosa, murmuró: esto no es normal. ¿Por qué encadenar el ataúd de un niño? La pregunta quedó flotando en el aire pesado de la cripta, sin respuesta. Esa noche, cuando los trabajadores se fueron y el silencio regresó al templo, uno de los vigilantes nocturnos hacía su ronda habitual. Mientras caminaba por los arcos del claustro, bajo la luz pálida de la luna, juró haber visto la figura de un niño pequeño. Estaba descalzo, vestido con ropas de estilo colonial, y caminaba lentamente, con una mano apoyada en el muro de piedra, como si estuviera ciego o necesitara orientarse en un lugar que ya no reconocía. El vigilante, paralizado por el miedo, apenas pudo enfocar la mirada. Fue entonces cuando el niño, sin siquiera girar la cabeza, susurró con una voz apagada, un eco que parecía venir de muy lejos: no lo abran, por favor, no lo abran. Y tan rápido como apareció, se desvaneció entre la bruma fría de la madrugada. El testimonio del vigilante, sumado al extraño hallazgo en la cripta, generó una alarma entre las autoridades eclesiásticas. Decidieron buscar la ayuda de Fray Esteban, un sacerdote experto en los documentos antiguos del virreinato. El fraile pasó días enteros encerrado en el archivo del templo, rodeado de manuscritos frágiles y olor a pergamino. Finalmente encontró algo. En un registro de entierros del siglo XVII halló un nombre: Tomás de Villaseñor, un niño sepultado en el templo. Pero lo que heló la sangre de Fray Esteban
Fue una nota escrita debajo del nombre, con una caligrafía temblorosa y desesperada. Decía: no permitir que sus restos sean perturbados. Lo que yace dentro no debe caminar la tierra. Fray Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podía ser tan terrible como para merecer una advertencia así a través de los siglos? Decidido a encontrar la verdad, buscó más a fondo en un archivo polvoriento que nadie había abierto en décadas. Y allí, en un diario personal de un antiguo sacerdote, encontró un relato estremecedor. Tomás no era un niño común. Desde muy pequeño, afirmaba que soñaba con las cosas que vivían bajo el coro del templo. Aseguraba escuchar voces que lo llamaban por su nombre desde las sombras. Su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Hablaba solo durante horas, a veces en un idioma desconocido. Rezaba las oraciones al revés y pasaba las noches dibujando formas retorcidas y extrañas en las paredes de su habitación. La familia, aterrorizada y creyendo que su hijo estaba bajo una influencia maligna, pidió a la iglesia que tras su muerte prematura fuera enterrado con sellos rituales y cadenas. El objetivo era evitar que algo que el cronista no se atrevió a nombrar pudiera seguir usando el cuerpo del niño. Al día siguiente, Fray Esteban, con el corazón encogido, decidió que debían abrir el ataúd para verificar que el cuerpo estuviera allí y realizar una bendición final. Con los restauradores presentes, bajaron a la cripta, retiraron con cuidado la cadena oxidada y, conteniendo la respiración, levantaron la tapa de madera podrida. Pero el interior estaba completamente vacío. Solo quedaba la débil silueta de un cuerpo pequeño, marcada en el polvo y la tela deshecha. El niño ya no estaba. Uno de los restauradores, temblando de pies a cabeza, susurró entonces: ¿qué es lo que se aparece en las noches? El aire en la cripta se volvió pesado, casi irrespirable, y de repente, una voz infantil, justo a sus espaldas, respondió con una calma aterradora: yo no, pero él despertará cuando rompan el sello. Todos se giraron de golpe. El niño fantasma estaba frente a ellos, pero esta vez era diferente. Su rostro no tenía rasgos. Era una sombra profunda y vacía, un hueco en la realidad misma, y detrás de él algo comenzó a moverse en la oscuridad de la cripta, una sombra mucho más grande, deformada y antinatural, que parecía haberse arrastrado fuera del ataúd vacío, como si hubiera estado esperando pacientemente durante siglos su oportunidad de ser libre. El niño espectral levantó una mano temblorosa hacia ellos y suplicó: enciérrenlo otra vez, por favor. En ese instante, la sombra se lanzó hacia la luz, hacia la salida, con una velocidad inhumana. Fray Esteban, reaccionando por puro instinto, levantó su rosario y comenzó a rezar en latín a gritos, mientras los demás hombres, presas del pánico, empujaban la pesada losa de piedra para volver a sellar la cripta. Por unos segundos eternos, la pequeña figura del niño se interpuso entre la sombra y la salida, conteniéndola con una fuerza que no parecía de este mundo. Su forma temblaba y se disolvía, como si el esfuerzo lo estuviera destruyendo. Finalmente, con un golpe seco y definitivo, la losa cerró la cripta. El silencio que siguió fue total. El niño, casi transparente, se giró hacia ellos y por primera vez una leve sonrisa se dibujó en su rostro vacío. Susurró una última palabra antes de desvanecerse por completo en el aire: gracias, ahora puedo descansar. Hoy, el antiguo templo franciscano de Querétaro sigue en pie, majestuoso e imponente. La cripta volvió a ser sellada con mortero, cadenas y la misma cruz torcida, tal como la encontraron. Los trabajos de restauración terminaron, pero la historia permanece. Hay quienes aseguran que, en las noches de silencio absoluto, si pegas el oído al frío suelo de piedra, todavía se puede escuchar una voz débil. No es la del niño Tomás, es un susurro gutural, antiguo y lleno de ira, que proviene de aquello que sigue encerrado bajo tierra. En la Nueva España,
No todas las historias de terror fueron escritas en pergaminos. Algunas quedaron atrapadas para siempre entre la piedra y la sombra. Y esta, la del niño que guardó un secreto terrible, es una de ellas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más oscuro de nuestras leyendas. Nos vemos en la próxima exploración, aquí en Susurros y Penumbra.